acto va a comenzar. Gracias. Para inaugurar este homenaje, invito a subir al escenario a nuestra alcaldesa, María José Rubio. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí daros las gracias a este acto tan especial y entrañable. Quiero agradecer vuestra presencia en esta celebración del 40 aniversario de nuestra biblioteca. Queridos vecinos del pueblo, gracias por venir. Damos también las gracias a Beatriz Martín, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel, delegada de Cultura. Muchas gracias. A Mercedes Rubio, directora del Centro de Estudios del Giloca. Gracias, Mercedes. A José Luis Corral, historiador y escritor de Daroca. Muchas gracias, José Luis. Y también a la asistencia de la Corporación del Ayuntamiento de Báguena, que han estado aquí con nosotros, y a la Asociación Cultural de Báguena. Muchas gracias por este acto. Nuestra biblioteca pública municipal empieza su andadura con la Biblioteca Popular Feringán, creada en 1924 por el maestro nacional Eusebio Quintana Rada. En 1983 y 1987, la Corporación Municipal de Báguena decide solicitar su apertura a iniciativa de los concejales José Luis Molina e Eusebio Monterde. En 1984, esta cooperación acuerda en pleno su apertura, siendo alcalde Eduardo Navarro Vela. Báguena inauguró su biblioteca municipal el domingo 12 de mayo de 1985. Hoy en día podemos resaltar estos datos. La comarca del Giloca está compuesta por 58 localidades, de las cuales solamente 5 cuentan con una biblioteca municipal. En orden a su población son los siguientes: Calamocha, Monreal del Campo, Torrijos del Campo, Ojos Negros y Báguena, con sus 278 habitantes censados a día de 1 de enero de 2025. Monitorio resulta que nuestro pueblo mantenga abierta su biblioteca para satisfacción de vecinos y de usuarios. Mantener el servicio de la biblioteca debe de ser una prioridad en el plano cultural para el pueblo de Báguena. Merece la ocasión que hoy nos paremos un momento a disfrutar de nuestra hermosa biblioteca. Atrás quedan 40 años de vida. A todos vosotros, vecinos de Báguena, os pido que os sintáis orgullosos y que entre todos hagamos que llegue a sus 50 años o más. Gracias. Como bien ha dicho la alcaldesa, hoy nos reunimos para rendir homenaje de un lugar especial en nuestro pueblo, la Biblioteca Municipal. En este acto no solo celebramos la historia de este espacio, sino también el esfuerzo y dedicación de todos aquellos que han contribuido a su desarrollo. Agradecemos la presencia de todos ustedes y esperamos que disfruten de ella. Gracias. Cada libro, cada tomo que vemos tiene alma. El alma de quien lo escribió y de quienes lo leyeron. Porque los libros, como dice Irene Vallejo en El infinito es un junco, nos ayudan a sobrevivir en las grandes catástrofes históricas y en las pequeñas tragedias de nuestra vida. Ana Frank lo sabía muy bien, leía y escribía no solo por entretenimiento, sino como una forma de resistir y de mantenerse conectada con el mundo exterior. ¿Y qué decir del cuarto de Melquiades, en 100 años de soledad, donde el verano pasaba las tardes descifrando los pergaminos rodeados de libros? Y así, entre páginas y personajes, entre lo que vivimos y lo que imaginamos, el sombrerero loco, ¿quién lo iba a decir?, en Alicia en el País de las Maravillas, nos revela el secreto que sostiene el universo. Creo que sí, que hemos perdido la cabeza.
Estamos completamente locos, pero es mi secreto. Las mejores personas lo están. Ahora cedemos la palabra a la persona que mejor conoce nuestra biblioteca y está al frente en el día a día de este espacio. La bibliotecaria María Pilar Lapesa, junto a David Padrillo, nos contarán la historia y los detalles de este lugar. Buenas tardes. María Pilar y yo vamos a intentar, pues a lo largo de los próximos minutos, relatar un poco lo que ha sido la trayectoria de la Biblioteca Pública Municipal de Bávena. El nacimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Bávena coincidió en el tiempo con la creación de la Asociación Cultural El Castillo y la edición de Arguelaire, el boletín informativo de Bávena, que se editó entre los años 1987 y 1993. Muestra de un momento de despertar cultural en la localidad, de la mano de una juventud con espíritu asociativo que puso en marcha una serie de iniciativas que tenían como objetivo revitalizar nuestro pueblo. Un ambiente de efervescencia cultural extensible al resto de Aragón, asociado al impulso que el Estatuto de Autonomía dio a nuestra región en materia de cultura. Vale, hemos contextualizado en el momento en que nace nuestra biblioteca, y lo que voy a hablar yo es de unos precedentes. Antes de existir la Biblioteca Pública Municipal de Bávena, tuvimos ya una biblioteca pública en Bávena, que fue la Biblioteca Popular Feringán. ¿Vale? Las bibliotecas modernas tienen como objetivo garantizar el acceso al libro y a la lectura a todos los sectores de la población. Sin embargo, en su origen y durante buena parte de la historia, la mayor parte de las bibliotecas estuvieron reservadas a las esferas más privilegiadas, a la gente pues, que tenía cierto estatus social. De acceso público para sus estudiantes fueron aquellas bibliotecas universitarias y las de los estudios mayores que surgieron en la época medieval en algunas ciudades del reino. Por entonces, en aquella época, en la época medieval, las bibliotecas en el medio rural aragonés fueron de carácter privado, vinculadas a la nobleza, vinculadas al clero y vinculadas a profesionales, a gente culta de determinado nivel cultural, sobre todo pues, juristas, médicos, notarios, músicos, artistas, o los mercaderes y banqueros que vivían en las principales ciudades del reino. Como la mayor parte de los pequeños núcleos rurales, en Bávena, en el periodo medieval, la existencia de libros sería escasísima. Serían muy poquitos los libros que habría y estarían reservados, sobre todo serían libros reservados al ejercicio del culto, al ejercicio de la iglesia, y sobre todo serían aquellos pequeños libros, aquellos libros que pudieran albergar la parroquia y los que pudiesen tener de carácter más especializado pues estudiantes, juristas, notarios que también vivieron en la localidad. En la época moderna, gracias a la generalización de la imprenta, la difusión de libros impresos propició la creación de pequeñas bibliotecas de carácter privado. Serían las casas solariegas de la localidad, pues, la gente más pudiente que en un alto nivel económico. En esas casas solariegas se crearían pequeñas bibliotecas que albergarían pequeños fondos bibliográficos, sobre todo de libros de carácter religioso y algunos también pues, de carácter sobre todo filosófico o histórico, como demuestran los inventarios conservados. Y así hasta el siglo XIX, cuando el acceso a la cultura comienza a democratizarse y surjan una serie de iniciativas culturales, que, entre ellas la creación de las bibliotecas populares, que intenten aliviar esa situación de analfabetismo que en España pues, tenía unas cifras sangrantes. A la altura del año 1860 hay estudios que hablan de que unas cifras cercanas al 80% de la población en España eran analfabetas personas. El 80% de las personas que vivían en España eran analfabetas. En Bávena, el precedente, como hemos dicho, de la actual Biblioteca Pública Municipal es la Biblioteca Popular Feringán, que con su nombre trataba de rescatar o homenajear a ese ilustre paisano nuestro llamado Sebastián Feringán y Cortés, un ingeniero militar que entre sus obras de construcción destaca la construcción del arsenal militar de Cartagena. La creación de las bibliotecas populares en España se enmarca dentro de las políticas iniciadas por los gobiernos
del sexenio democrático, entre los años 1868 y 1874, ese periodo en el que pues, los diferentes gobiernos pues, intentaron paliar, ¿no? Intentar elevar las tasas de alfabetización dentro del país. Y bueno, fue el ministro Manuel Ruiz Zorrilla, el empeño de este ministro en poner en marcha estas bibliotecas populares que se abrieron en escuelas nacionales de muchas de las localidades del país. ¿Qué se quería evitar con estas bibliotecas populares? Mitigar el analfabetismo de retroceso. ¿Qué significa eso de mitigar el analfabetismo de retroceso? Había mucha gente, había labradores que aprendían a leer y a escribir en la escuela, pero después lo olvidaban debido a la ausencia de libros. Entonces, estas bibliotecas, estas iniciativas de creación de bibliotecas, intentaron acercar la cultura a todas las capas de la sociedad. La biblioteca de Bávena se crea en el año, la Biblioteca Popular Feringal se crea en el año 1924. Su impulsor fue el maestro nacional Eusebio Quintana Rada, un maestro que llega aquí con 25 años, llega soltero y desarrolla un gran despliegue en muchos campos. Y bueno, pues fue uno de sus proyectos, en los 6 años que estuvo destinado aquí, estuvo desde los 25 años hasta los 31, fue el crear esta biblioteca popular. Y bueno, parece que se inauguró el 15 de septiembre de 1924, el día de Santo Cristo. El día de su inauguración, pues se contó con ahí tenéis la foto de la inauguración. Apareció esa foto en el noticiero, es un diario aragonés de la primera mitad del siglo XX, y en la inauguración de esta biblioteca asistieron pues, el delegado del gobierno, Leopoldo Sotillo, y autoridades civiles, militares, eclesiásticas. Participó el vecindario del pueblo, tocó la banda municipal, la marcha real, y bueno, pues fue un acto en el que se leyeron discursos, como en todos los actos, leyó un discurso el alcalde, el entonces párroco del pueblo, Manuel Sánchez, y bueno, pues empezaba a funcionar esta biblioteca que, como digo, comienza en septiembre de 1924 y comienza con 300 volúmenes. 2 meses después, en noviembre, el propio Quintana Rada, que escribía en un noticiero, en un periódico aragonés, nos habla de que la biblioteca había aumentado a 550 volúmenes. Se creó por suscripción pública, es decir, participaron los propios vecinos del pueblo en la creación de esta biblioteca. En 2 meses aumentó a 550 volúmenes y él dice que aproximadamente unas 80 personas al día acudían a la biblioteca en busca de alimentos. Tuvo una junta directiva también, al igual que la biblioteca municipal, después nos hablará María Pilar, tuvo una junta directiva formada por diversas personas del pueblo. En esa junta directiva estuvo, por supuesto, su impulsor, Eusebio Quintana, formaba parte también de la junta directiva el párroco de entonces, Manuel Sánchez, y como os digo, pues funcionó. No se limitó solamente a ser un espacio de lectura, sino que además participó en la organización de diferentes actos que se organizaron en el pueblo. Por ejemplo, en el año 1925 participó en la organización del Festival Pro Aguinaldo del Soldado en colaboración con la iglesia y la escuela, y se prepararon una serie de actos y festejos típicos religiosos, entre ellos la celebración de una velada lírico-infantil, una velada lírico-musical que protagonizaron los niños del pueblo. El sostenimiento de esta Biblioteca Popular Feringal, de acuerdo, corría a cargo del ayuntamiento, pero el gobierno pues, tenía la función de vigilancia, ¿no?, de la propia biblioteca, y luego también pues en cierto modo dotarla económicamente para poder aumentar el volumen de libros. Ahí podéis ver el sello de la biblioteca, Biblioteca Popular Feringal, Bávena, ¿vale? Y abajo una selección que hicimos con María Pilar este invierno de 5 títulos de esta biblioteca. Hay una serie de libros que luego María Pilar nos enseñará, que todavía se conservan en la actual biblioteca. Libros, periódicos, revistas, los títulos actualmente conservados, que se conservan más o menos unos 30 libros de la antigua biblioteca, pues son sobre todo de primera enseñanza y de los conocimientos más útiles, prácticos y elementales de ciencias, arte, agricultura e industria. Contó también, además, con una biblioteca infantil, ¿de acuerdo? Además de la Biblioteca Popular Feringal, había una biblioteca infantil llamada Gil de Bernabé, ¿vale? Además, se creó una pequeña junta directiva en la que participaban los niños del pueblo. Voy a decir sus nombres: los niños Simón Gil y Enrique Peribáñez, ¿de acuerdo? Y además el propio maestro. ¿Cuándo finalizó la actividad de esta biblioteca?
no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí que sabemos es que en 1929 este maestro nacional, Eusebio Quintana Rada, después de estar aquí 6 años, es una personalidad realmente apasionante, digna de estudio, desarrolló diferentes proyectos y además llegó a ser incluso alcalde del pueblo con 31 años, pero bueno, en 1929 consigue un traslado y él se marcha a vivir a la localidad navarra de Buñuel. Entonces, el traslado laboral a Navarra, y supongo que él había sido su principal impulsor y probablemente pues su entusiasta promotor y el paso de la euforia culturalista que trajo este maestro, pues harían que poco a poco cayese en el olvido. Queríamos empezar así esta charla porque nos parecía importante saber que Wagner celebra hoy, por supuesto, el 40 aniversario de la biblioteca actual, pero ya tuvo una biblioteca municipal, ¿de acuerdo?, que tenía su propia junta directiva, que era sostenida por el ayuntamiento y auxiliada por el gobierno de turno y que estuvo en funcionamiento en Wagner pues alrededor de una década, ¿vale? Así que, pues así empezamos, ¿vale? Pasa a la siguiente. Este es Eusebio Quintana Rada, la proporcionó su nieta, vive en Buñuel, y como os digo, es una persona, nació en el año 1898, llegó aquí con 25 años, se marchó con 31 años y dejó una huella muy profunda en el pueblo. El año pasado, en verano, tuve la suerte de poder hablar antes de su fallecimiento, con José Martí, el padre de Caquel, que fue alumno suyo, le dio un año, le dio clase, y el recuerdo que guardaba José era muy bueno de este maestro. El padre de Miguel Ángel también me comentó que su padre había sido alumno de Miguel Ángel Bartolo, su padre había sido alumno de él y que también guardaba a su padre un grato recuerdo de este maestro, que como os digo, llegó ahí con 25 años y debió dejar una huella muy profunda. Vale, pues eso por un lado. Y bueno, pues vamos a hablar un momento de la persona que ha estado a lo largo de estas 4 décadas al frente de la biblioteca, que es ni más ni menos que María Pilar Rapesa, una bibliotecaria con mayúsculas. María Pilar nació en Wagner el 11 de febrero de 1963, estudió en el Instituto de Calamocha, bachillerato, y bueno, pues es una mujer casada, madre de 2 hijas, de un hijo, reside en la localidad de Aroca, donde participa activamente en el club de lectura, es apasionada de los libros, de la literatura, y además es la socia número 82 de nuestra biblioteca. Fue elegida como bibliotecaria de nuestro pueblo previo examen celebrado el 7 de junio del año 1985 y comenzó a ejercer como bibliotecaria de nuestro pueblo con la edad de 22 años. Así que podemos echar la cuenta. Sí. Actualmente Que tiene 62. No hay duda. A lo largo de su trayectoria ha asistido a múltiples encuentros de formación biblioteconómica en localidades japonesas como Huesca, como Zaragoza, Alcoriza, varias veces en Alcalá de la Selva, y el último curso de formación que hizo el año pasado en Nutrillas en el año 2024. Pero ella siempre recuerda con especial cariño un curso de formación al que asistió en el año 1987 en Guadalajara, el tercer encuentro nacional de animadores del libro infantil. Una reunión en la que participaron a nivel nacional escritores, editores, docentes, ilustradores, personas relacionadas con el mundo del libro y sobre todo con el libro infantil, particularmente con el libro infantil. Entre los años 1987 y 1993 participó de manera activa en la edición de Argilay, el boletín informativo de Wagner, sobre todo en su segunda época, redactando artículos del funcionamiento de la propia biblioteca, hacía recomendaciones bibliográficas sobre libros que iban llegando a la biblioteca o libros que ya había leído y que recomendaba a los lectores. Y además es socia de Avimar, la Asociación de Bibliotecarios Municipales de Aragón, que es una asociación que tiene por objetivo pues, el visibilizar las actividades que se hacen en las bibliotecas aragonesas. Su día a día como bibliotecaria, pues lo voy a leer un poco. Ella selecciona títulos para incorporar al fondo bibliográfico de la biblioteca ajustándose al presupuesto concedido. Gestiona la red social Facebook de la biblioteca. Registra, sella y cataloga y pone a disposición de los lectores las nuevas adquisiciones. Elabora y envía estadísticas
mensuales y anuales sobre el número de lectores usuarios, las lecturas más demandadas y sobre las actividades relacionadas en la biblioteca que envía al Gobierno de Aragón. Realiza recomendaciones literarias e intenta hacer atractiva la consulta en la biblioteca. Asimismo, luego lo veremos, custodia un pequeño archivo en el que guarda de manera exhaustiva toda la documentación generada a lo largo de los últimos 40 años por nuestra biblioteca. Guarda todo. Cualquiera de nosotros, el 90% de nosotros hubiéramos tirado pues la correspondencia de pues, te llega una carta, la lees y dices, bueno, pues ya está. Y no, guarda todo. Y ese carácter, ¿no?, nos ha permitido poder pues, hacer un estudio, ¿no?, profundo sobre la biblioteca gracias a su exhaustividad a la hora de guardarlo todo. Para la elaboración de un trabajo de investigación sobre los 40 años de la biblioteca que se publicará en noviembre, le dije a María Pilar, ostras María Pilar, en 10 líneas, cuéntame qué ha supuesto para ti el ser bibliotecaria de nuestro pueblo. Y me mandó pues una reflexión que os paso a leer, ¿de acuerdo? Está escrita en tercera persona, ¿de acuerdo? Pero es su reflexión. Hace 40 años, el Ayuntamiento de Bávena sacó a concurso una plaza para elegir la nueva biblioteca municipal. Las condiciones para concurrir al puesto eran tener bachillerato superior y pasar un examen oral y escrito sobre la organización y gestión de una biblioteca. Por entonces había terminado poco y estaba matriculada en la Universidad de Calatayud cursando primero de Derecho. Y casualidades de la vida, compartía universidad con Maripel Polo, bibliotecaria de Caramocha. Ella me prestó libros sobre cuestiones de biblioteconomía, con los que preparé el examen y conseguí acceder a la plaza ofertada por el ayuntamiento. Y aquí estoy, después de 40 años trabajando en la biblioteca de Bávena. Me encanta mi trabajo, he disfrutado con la formación que he recibido a lo largo de los años e intento hacer mi labor de la mejor manera posible. Pero sin duda, para mí lo más gratificante es poder ejercer mi profesión en mi pueblo, en Bávena. ¡Bravo! 4 décadas, 62 años, no te podemos decir que estos otros 40 años, pero sí reconocerte, María Pilar, tu labor. 40 años al frente de cualquier cosa significa pues, dejar un bagaje y sin duda la historia de nuestra biblioteca pública municipal siempre estará ligada a tu persona, así que pues el reconocimiento de tus vecinos, ¿vale? Y muchísimas gracias por estos 40 años y ya te cedo la palabra para que nos cuentes lo que Gracias por venir a esta celebración de los 40 años de la biblioteca. Es la primera vez que hablo en público, o sea que ya me perdonarán. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, la biblioteca se lo merece. A ver, la iniciativa de poner una biblioteca en Bávena surgió de la corporación que regía el ayuntamiento entre los años 1983 y 1987. En esa corporación estaban de alcalde Eduardo Navarro, de concejal de Cultura José Luis Molina y había otro concejal que era Eusebio Monterde, que estaba en ese momento jubilado, pero que había trabajado en varios pueblos de secretario que tenían biblioteca, entonces tenía más experiencia. Entonces, el 28 de julio de 1984, el ayuntamiento acordó en pleno, que ahora ha nombrado la alcaldesa, solicitar una biblioteca en Bávena. Y el 30 de julio, 2 días más tarde, el 30 de julio del 84, el alcalde, Eduardo Navarro, suscribió un concierto con Francisco Javier Aguirre, que era entonces el director del Centro Provincial de Bibliotecas. En ese concierto había una serie de condiciones que tenían que cumplir ambas partes. Por un lado, el ayuntamiento tenía que acondicionar un local para poner la biblioteca y por otro lado, el Servicio de Bibliotecas de Teruel se comprometía a traer un lote fundacional. Todos estos
Esto ocurrió en el año 84. Hasta el año 85 nos inauguró la biblioteca. Entonces, el 12 de mayo del 85, siendo presidente de la Diputación de Teruel, el socialista Isidoro Esteban, se inauguró la biblioteca. Y un mes más tarde, el 17 de mayo del 85, se puso en funcionamiento, pasando a formar parte del Directorio de Bibliotecas Públicas de Aragón. El concierto este que firmó el Ayuntamiento con el Centro Provincial de Bibliotecas de Teruel tenía una serie de condiciones que iré nombrando a lo largo de mi exposición. Una de las condiciones era crear una junta rectora para llevar la biblioteca. Esa junta rectora estaba formada por el alcalde, que era el presidente, el concejal de cultura, que era el vicepresidente, el secretario, que era la encargada de la biblioteca, y 4 vocales, uno de ellos era el maestro. Las funciones que tenía esa junta rectora era tratar los temas de la biblioteca, normativa de funcionamiento, cuotas de los socios, mejorar el fondo bibliográfico, etc. Como ha dicho David anteriormente, la Diputación de Teruel hacía una serie de cursos para formarnos a los que estábamos al mando de la biblioteca. Entonces, cuando íbamos allí a los cursos, todos los encargados de la biblioteca compartíamos experiencias. Y yo de allí cogí 2 ideas, ¿no?, de lo que veía de otros compañeros que hacían. Entonces, una de las ideas que cogí fue hacer como una mascota para la biblioteca, crear una mascota para incentivar a los niños a venir a la biblioteca. Entonces, propuse a todos los niños que venían a la biblioteca, propuse quién quería hacer la mascota. Y como Jonis Monterde estaba siempre muy dispuesta, pues dice, yo hago el dibujo. Entonces creo la mascota, que como dice David, que guardó todo después de 40 años. Ahí está, ahí está. Ahí está el dibujo de Dionis. Y al lado, como inteligencia artificial, hemos creado para que se vea mejor el dibujo. Y otra de las ideas que cogí para decir a los vecinos que había una biblioteca para promocionarla, hice una especie de folleto explicativo de la biblioteca artesanal con la máquina de escribir, cogiendo. Y entonces ahí expliqué cómo que se había una biblioteca en el pueblo, los libros que había, tal y cual, y repartí el folleto pues, por los bares, en el ayuntamiento, en las tiendas, para presentar la biblioteca. Bueno, vale. Ubicaciones. Bueno, la biblioteca no ha estado siempre en un sitio, se ha cambiado 5 veces. Esto lo quiero recalcar, porque claro, cada vez los libros, hay más volumen de libros, entonces, como comprenderán, ha sido un trabajo, bueno, en fin. La primera ubicación de la biblioteca estuvo en la calle García Esteban, número 1, en el edificio que es ahora el albergue. Es que hemos cogido 2 fotos para que la gente de mi edad ya lo sabe, para que se vean cómo era el albergue en la contigua. No he podido conseguir otra foto. Y arriba, en el balcón, ahí era el primer piso del edificio, que era antigua escuela. Yo recuerdo haber sido algún curso ahí, a la historia. Y si los que suelen mirar recordarán que abajo estaba Angelita con el teléfono y el cartero, su marido Hipólito. Y arriba era la vivienda de Hipólito y de la Gabriel. En esta ubicación estuvimos del 17 de junio del 85 hasta enero del 95, que se cambió a las escuelas antiguas en Calles Bajas, en 3 horas pues en el aula de arriba. Luego, la tercera ubicación, siendo alcalde Luis Calvo, acondicionó el local que tenemos al lado, que ahora iremos a ver, la biblioteca, pues unas estanterías de madera, y entonces se trasladó la biblioteca hasta el 2005. Luego, del 2005, se trasladó a la aula del Colegio Nuevo en calle Estación. Y 7 años más tarde volvimos a la ubicación actual en la Plaza de Aguilaya, donde estamos ahora, en el 2022. Desde ahí espero que antes de jubilarme, ya no me espero que me cambie.
que llevas un trabajo. Porque yo lo de siempre. No sabes sacarlo porque te lo ordena, bueno, Vale. Bueno, el horario. Ya he dicho al principio que el concierto que se firmó con la Diputación de Teruel había una serie de cláusulas que había que cumplir. Una de ellas era el horario. El horario era, según el concierto, abrir 3 días a la semana o 1 hora. A lo largo de los años se ha ido cambiando y desde el 2002 se abre 2 días a la semana, jueves y sábados, de 5 a 7 de la tarde. Quiero recalcarlo de sábado por la tarde porque ninguna biblioteca abre el sábado por la tarde, pero como aquí la mayoría de socios son de fuera y vienen los fines de semana, es un destollo que ha sido cosa mía abrir el sábado por la tarde. A ver, pasamos ahora a las estadísticas. Para llevar el control de la biblioteca, se mandan unas estadísticas que ya ha dicho un poco David. Se mandan estadísticas a 2 sitios. Al Departamento de Bibliotecas de la Diputación de Teruel y a la Diputación General de Aragón, y se mandan mensualmente y anualmente. En la estadística mensual pongo las visitas que ha habido a la biblioteca, los préstamos tanto infantiles como juveniles y las actividades que se han hecho. Y luego la estadística anual es más compleja. Hay que decir datos del edificio, los fondos que hay, actividades, dinero invertido, etc. Entonces, hasta el 2012 ya las estadísticas las mandaba por correo postal. Pero a partir en el 2012, siendo alcalde Jesús Sanz y concejal de Cultura David Pardillos, que le dicho que no lo nombre, pero lo nombro. Sí, se abrió la biblioteca y se puso ordenador. Entonces, a partir de entonces mando las estadísticas por ordenador. Y aprovechando que había ordenador en la biblioteca, dije, pues como vi que otros compañeros míos tenían página de Facebook, dije, pues yo también voy a hacer una página para dar a conocer la biblioteca, aparte de los vecinos del pueblo, a los que están fuera del pueblo. Entonces, para hacer la página me apoyé en mi hija Irene, que es ingeniera y diseñadora, y pensamos, ¿cómo podemos hacer la página? A ver, pensamos, lo más identificativo del pueblo es la torre, uno de los monumentos más identificativos es la torre, y como tiene unas tejas arriba muy chulas de colores, pensó, y vamos a hacer como que los libros van cayendo, como que las tejas son libros que van cayendo, y en el último libro lo dejamos abierto y ahí ponemos una frase, como a mí me gusta mucho buscar frases sobre libros y sobre lecturas, cada cierto tiempo esa frase se cambia. Y luego esto es la página, o sea, la portada, y luego para el logotipo es un libro abierto con la torre en medio y ya está, ¿no? Vale. Bueno, resulta, cuando puso el ordenador en la biblioteca, y David me instaló un programa para catalogar libros y ahí voy metiendo los libros. Entonces lo que hemos hecho es, en la biblioteca hay un enlace, en la página hay un enlace, y para saber si hay algún libro que está en la biblioteca, se clica el enlace y se sabe. Yo los voy metiendo por el apellido del autor. Por ahora llevo catálogos 2.000 libros. Empezó con las novelas y ahí, o sea, si alguien viene antes de ir a la biblioteca y quiere saber si hay algún libro, lo puede mirar en el enlace. Luego, aparte del enlace, en la página, lo que hago es recomiendo libros, cuando viene alguna novedad lo pongo, comparto de otros compañeros cosas que me parecen interesantes sobre bibliotecas o de otras páginas de libros que sigo. Bueno, pasamos al fondo bibliográfico. La biblioteca empezó a funcionar con el lote fundacional que mandó la Diputación de Teruel, que eran 482 libros. Luego, con los libros de la Biblioteca Feringal, que ahora cuando entremos los veremos, que han David, y luego con unos libros que había en el plantel, que ahí en el edificio de donde es ahora la Rebel, había un plantel, un local, que era como un teleclub donde se reunían los jóvenes. Luego, a lo largo de los años, ha habido una serie de donaciones de distintas instituciones. El Servicio Provincial de Bibliotecas ha mandado cada año una subvención. Luego, el Ministerio de Cultura
mandó un lote de libros de la desaparecida Editorial Nacional y también pagó una suscripción anual de revistas durante un año, de tema político, de música clásica, de teatro, revistas culturales muy interesantes durante un año. Luego hemos recibido de la Fundación Ibercaja, que entonces era Caja de Ahorros, de la Diputación General, siempre que publica o nos lo manda, del Instituto de Estudios Turolenses, esto lo quiero destacar, porque nos mandan los libros que publican y aparte tenemos las cartillas turolenses, que tienen temas muy interesantes, la revista Turia y la revista Turolenses. Luego, del Centro de Estudios del Siloca, quiero destacar que el Ayuntamiento está suscrito y entonces recibimos la revista Siloca, los cuadernos de etnología de Belén de San Roque y algunos de los libros que publican. Luego tenemos donaciones particulares y luego el Ayuntamiento de Bávena, durante varios años, dedicó un dinero del presupuesto para comprar novedades. Y aquí quiero recalcar que el año 2023 vino una subvención procedente de los fondos europeos que la gestionó el Gobierno de Aragón, pero que debido a los trámites burocráticos muchas bibliotecas no la pidieron. Y hay que destacar que el Ayuntamiento, el antiguo secretario, Fernando Moreno, antes de jubilarse, y luego el actual secretario, José Luis Hernández, que siguió haciendo los trámites y gracias a eso hemos tenido una subvención de bastante dinero, con lo cual hemos podido traer novedades a la biblioteca y eso ha hecho de que haya nuevos socios. Yo pienso que sí, esto es importante decirlo, por eso, porque hay bibliotecas que han, bueno, lo vuelvo a repetir, es que eso que se las que repito mucho las cosas. Vuelvo a repetir, ya hay bibliotecas que se han quedado sin subvención por no hacer los trámites burocráticos. Hay que agradecer solo al secretario. A ver, ¿cuándo la biblioteca está ordenada por la PDU, la Clasificación Decimal Universal, como están todas las bibliotecas, por temas, por temarios. No lo voy a decir aquí, ya sé bien, bueno. Y aparte está novela, poesía y teatro. Luego hay algunas revistas audiovisuales y luego está aparte el Fondo de Literatura Infantil y Juvenil. Pero aquí quiero destacar que el Fondo de Aragón, porque yo lo tengo dividido en 4 partes. Por un lado tenemos los libros locales, los libros que se han escrito sobre el pueblo, los libros de la comarca del Siloca, que manda el Centro de Estudios del Siloca, los libros de la provincia, que manda el Instituto de Estudios Turolenses, y las publicaciones del Gobierno de Aragón. Y luego el fondo total de libros que tenemos actualmente es 6.800. No, Es que han sido 40 años. claro, es que... A ver, los socios. Para llevar el registro de socios, igual que el registro de libros, que se pone el puño, se registra en un libro y se le pone un número, pues para el registro de socios se hace lo mismo. Se apunta en el número de registro, se le da un número y luego se le hace una ficha azul, porque aquí estamos a la antigua, en las bibliotecas grandes se hace todo con ordenador y con... Bueno, aquí estamos haciendo. Entonces, se le da el número de socios, se le rellena la tarjeta azul, luego a lo largo de los años se le da un carnet de socio y a lo largo de los años primero se renovaba anualmente porque con el concierto ponía que había que cobrar, es que al principio se cobraba dinero. Al principio se cobraba, cuando te hacías socio se hacía el carnet. Se llenaba la ficha azul y se cobraba 160 pesetas. Esto lo digo como curiosidad, que no sé si la gente lo sabe. Al año, como me hacía un lío con tantos cambios, lo redondeamos a 200. A partir de 1997, es que esto a lo mejor parece una tontería, pero yo pienso que la feria del pueblo son curiosidades. Claro, sí. sí. A partir de 1997 ya no se pagaba cada año, se pagaba solo una cuota inicial de 200 pesetas. Luego llegó el euro y tuvimos que cambiar en 2002 de 200 pesetas a 2 euros. Y desde 2009 vino una orden de que el servicio era gratuito. O sea que desde 2009 ya no se cobra nada por hacerse socio de la biblioteca. Y ya tenemos un gráfico para ver la evolución de los socios y luego lo que ha indicado es que ya no se cobra cuota. Bueno, aquí quiero hacer un apunte como curiosidad, quiero decir, que ¿quién será el socio número 1? ¿Quién fue? ¿Quién se hizo socio número 1 hace 40 años? Pues ¿quién iba a ser? Pues Eusebio Monterde, por supuesto. Hombre. Eusebio Monterde fue el que organizó todo esto de la biblioteca, o sea que el socio número 1 era Eusebio Monterde. Luego, el socio mayor, que tiene el número 249, es Primitiva Peribáñez, que tiene 98 años.
Y la socia más pequeña, el socio más pequeño es Isabela Sáenz Martín, que tiene el número de socio 453 y que tiene menos de 3 años. Bueno, pasamos a las actividades. ¿Quieres comentar el número de socios? Ah, bueno, sí, dejaba lo más importante. El número total de socios que tenemos ahora es 248. No, pues anda, anda. Actividades. A ver, las actividades que se han hecho a lo largo de estos 40 años los hemos dividido en varios apartados. Primero, exposiciones. En el 2009, con motivo de la Semana Cultural, se hizo una exposición de libros curiosos. Luego, la Diputación Provincial de Teruel, durante varios años, hizo un circuito de animación a la lectura que contrataba a un profesional, a un cuentacuentos, y lo que hacía, fijaros lo que hacía el cuentacuentos, se recorría toda la provincia de Teruel, todos los pueblos que tenían biblioteca. Entonces lo dividía por comarcas, ¿no? Entonces cuando venía a la comarca de Argiloca, se ponía en contacto con los encargados de la biblioteca de Montreal, Calamocha, de Torrico, etc. Y nos decía, tal día voy, a tal hora, tal y cual. Y entonces yo lo que hacía es, iba a hablar al colegio, con el maestro que estaba en ese momento, y le decía que viene el contracuentos, porque hubiera sido un lío poner un día, en resumen, era más cómodo llevar el contrapuntos a los niños. Entonces yo usaba al maestro que estaba entonces en el colegio y llevaba el contrapunto. Entonces esta actividad la hizo la Diputación de Teruel hasta el año 2016. En 2016 fue el último cuentacuentos que vino, que fue Mariano Las Heras, que trajo la actividad Maleta de Cuentos. Luego, presentación de libros. A ver, la biblioteca, con motivo, el 12 de noviembre, con motivo de la celebración en Bávena del Día del Orgullo Rural, se presentó un cuento. El cuento fue Lucía y su orgullo rural, de Rebeca Ferruz. Y maestra que estuvo varios años en Bávena, le hizo mucha ilusión presentar su cuento porque había estado en el colegio. Luego, en diciembre de 2022, se presentó el número 35 de los cuadernos de tecnología de Vida de San Roque, del Centro de Estudios de Argiloca, que lo presentó David Pardillos y el historiador José María Carreras. Y en agosto de 2024 se presentó el número 52 de la revista Siloca, que la presentó David Pardillos y Mercedes Rubio, la presidenta de Centros Estudios de Siloca. Aquí quiero destacar que, como se ve, no sé si se aprecia, David Pardillos escribió un artículo sobre Isaac Ureta, que es el nombre que se le ha puesto a la biblioteca, sobre un artículo que escribió sobre Isaac Ureta. Bueno, pues, al final, a ver, dentro de las actividades de la Semana Cultural que organiza cada año, dentro de las actividades de la Semana Cultural que organiza cada año se ocupa pena, nuestra vecina Gladys Monterde, nuevamente, realiza una actividad de cuentacuentos. En agosto de 2023 hizo la actividad del cuento de Monstruo Rosa, de Olga de Dios, y en 2024 el Hilo Invisible, de Miriam Tirado. A ver, nuestra última actividad que estamos haciendo en la biblioteca fue el club de lectura. Lo comenzamos a hacer en octubre del 2024. Fue una idea de nuestra alcaldesa María José Rubio, que junto a Nacio Olivares, concejal de Cultura, y a otra concejal del Ayuntamiento, Silvina Alejandra, hemos formado un grupo con varios vecinos del pueblo. Hemos formado un grupo que nos reunimos una vez al mes, comentamos un libro, y los libros que hemos leído los quiero enumerar más que nada porque, para que se vea que en el club de lectura se lee toda clase de lecturas. Entonces, los libros que nos hemos leído han sido 5 panes de cebada de Lucía Baquedano, El perfume de Patrick Sackheim, La delicadeza de Gaifo Equinos, Todo es agua de Begoña Fidalgo. Esto aquí quiero hacer hincapié de que Todo es agua es un libro de relatos, como Begoña Fidalgo es de Urbávena, y la teníamos al lado, la invitamos y vino a comentar el libro con nosotros. Y pienso que fue una actividad muy chula que nos gustó mucho a los componentes del club de lectura. Luego el cuarto libro ha sido La sonrisa etrusca, de José Luis San Pedro, El camino, de Miguel Delibes, Bendita Calamidad, de Miguel Mena, y el último libro que hemos leído ha sido La cena secreta, del escritor turolense Javier Sierra. Bueno, volvemos en septiembre y está abierto para que toda la persona que quiera se pueda apuntar. Y aprovechando que hablo del club de lectura, quiero decir unas palabras.
El club de lectura permite no solo compartir lecturas, sino que fomenta la creación de tejido social en la localidad. La biblioteca no es solo un depósito de libros de consulta y de préstamo, sino que ofrece a los usuarios nuevas alternativas de ocio. Mantener el servicio de la biblioteca debe ser una prioridad en el plano cultural para el municipio de Bávena, como dice ahí la foto. Bueno, a ver, ahora voy a comentar. Como ha nombrado ya anteriormente David, ABIMAR, la Asociación de Bibliotecarios Municipales de Aragón, que es a la que pertenezco, quiere dar visibilidad a las bibliotecas. Entonces, su presidenta, que es Jesús Juste, que es la bibliotecaria de fuera, en el año 2020 propuso para promocionar las bibliotecas, hacer un vídeo y que cada pueblo mandara una foto con su biblioteca y pusiera un cartel bien grande que pusiera la biblioteca X existe. Entonces, yo mandé la foto, bajé a la encima de la roca, hice el cartel, la foto, para que se vea la foto que mandé. Y entonces, todas las bibliotecas de Aragón, yo pienso que es muy chulo ver que nuestra biblioteca, siendo un pueblo pequeño, está en ese vídeo que se crea para la posteridad con todas las bibliotecas de Aragón, grandes y pequeñas. Y claro, como el vídeo es muy largo, pues queríamos poner un trozo para que se viera que Bávena sale. Como la ve está al principio, si quieres poner un trozo, lo que pasa es que no se puede oír la música. A ver si encontráis la foto de nuevo en el vídeo. Hombre, que solo ponemos un trozo para que se vea la foto de Bávena. Pero están todas las bibliotecas de Aragón. A ver. Ahí está. Vale. Ya hemos visto, ¿no? Vale. A ver, aquí quiero hacer un apunte porque me parece que ha sido muy acertada la decisión del Ayuntamiento de poner el nombre a la biblioteca de Isabel Pureza. Es el socio de la biblioteca. Yo tengo un buen recuerdo de él porque cada vez que escribía un libro o publicaba un artículo para el Centro de Estudios de Giroca, siempre venía a la biblioteca y me decía, ¿dónde tienes los libros de historia? Subía ya a la escalera, estaba horas y horas allí mirando sus libros para hacer los artículos. Y luego, cada vez que hacía un artículo para el Centro de Estudios de Giroca, cogía la separata y me la traía. Están en la biblioteca para quien los quiera ver. Luego, se ven los libros escritos sobre Bávena, sobre el convento, y luego el último libro que no se ve bien es el libro que ha escrito ahí, que no se ve bien, es del Centro de Convivencia para Mayores Salvador Allende de Zaragoza, de la Biblioteca de las Fuentes, de la Biblioteca de Matadero, porque él, después de jubilarse, estuvo ahí haciendo varias actividades. Como es maestro, estuvo en ese centro haciendo varias actividades. Bueno, vamos acabando. Ahora vienen los agradecimientos. Esto es una cosa mía porque creo que los 40 años de la biblioteca, estamos celebrando los 40 años de la biblioteca gracias a varias personas. Esas personas tienen que ser nombradas. A ver, primero quiero agradecer a los alcaldes que han pasado por el ayuntamiento por antigüedad, que han sido en estos 40 años Eduardo Navarro, Ángel Vicente Vela, Pilar Martínez, Luis Calvo, Jesús Sanz, Eudi Villarroya, Arturo Galindo, Pilar Lillo y María José Rubio. Luego quiero agradecer a los dos concejales que tuvieron la iniciativa y hicieron posible la apertura de la biblioteca, que fueron Luis Monterde y José Luis Molina. Luego quiero agradecer, por un lado, a María José Saldaña, la maestra que se jubiló aquí en el pueblo, por su disponibilidad siempre primero formó parte de la Junta Rectora de la Biblioteca y quiero contar aquí una anécdota porque yo creo que es chulo, ¿no? Cuando mandaban al ayuntamiento el presupuesto para libros, a veces no nos daba tiempo a reunirnos. Y ella decía, no te preocupes, yo cogía los libros en una bolsa, los catálogos, nos mandaban las editoriales, en ese momento eran en papel, nos mandaban las editoriales los catálogos, yo cogía los catálogos en una bolsa, iba a casa de María José y entre la bolsa elegíamos los libros. Pues me parece una cosa muy chula. Y luego quería agradecer que siempre que iba al colegio, ella me decía, no te preocupes, tú traes cuentacuentos, que yo te preparo a los niños y lo haces, la actividad. Por eso, muy agradecida a María José Saldaña. Luego, agradecida a Luis Monterde,
porque desde que era pequeña siempre estaba dispuesta a ayudar en la biblioteca y ahora, actualmente, haciendo los cuentacuentos cuando la Asociación Cultural se lo dice. Luego quiero agradecer a David Pardillos, siempre dispuesto a colaborar haciendo cosas investigando cosas culturales sobre el pueblo en general y luego particularmente con la biblioteca cuando estuvo de concejal de cultura y ahora que ha hecho va a hacer el estudio de los 40 años de la biblioteca para el centro de estudios del LOCA. Entonces quiero agradecérselo. Agradecido. A ver, para terminar quiero agradecer al Ayuntamiento y a todos los lectores que han venido a la biblioteca durante estos 40 años y han disfrutado de tantas lecturas. Y como conclusión final, que ahora sí que acabo. Bueno, como conclusión final, a ver, que esto es un poco personal, espero que me entiendan. Como conclusión final, quiero decir lo que ha significado para mí trabajar en la biblioteca durante estos años. Y entonces, como está aquí José Luis Corral, espero que me permita esta licencia. Hace un tiempo leí un artículo de nuestro invitado José Luis Corral, muy entrañable, sobre un consejo que le dio su padre cuando era un joven de 14 años mientras paseaban por el final de la Roca. Si no lo han leído, se lo recomiendo. De todas maneras, yo lo tengo en la biblioteca y lo pueden venir a leer. Es muy bonito, muy entrañable. El consejo era: hijo mío, cuando vayas por la vida, que te pese un hombro igual que el otro. Y él le preguntó a su padre qué significaba esa frase, que no la entendía, lo del peso de los hombros. Y él le contestó: ya lo entenderás cuando seas mayor. Cuando se hizo mayor, siempre teniendo presente aquel consejo, recordó una palabra que decía siempre su padre: compromiso. Y comprendió aquel enigma: no te tuerzas jamás, no te inclines nunca, camina recto, compromiso. Entonces yo me he tomado la licencia, con su permiso, me he tomado la licencia de coger este consejo y aplicarlo a lo que ha significado para mí haber trabajado en la biblioteca estos 40 años. Porque ha habido momentos en que he pensado dejarlo, pero gracias al apoyo de mi familia, porque saben lo importante que es para mí, he seguido adelante con el compromiso que adquirí el 17 de junio del 85 cuando comencé a trabajar. He intentado hacer mi trabajo lo mejor que he sabido y estoy orgullosa del legado cultural que se ha construido en estos 40 años y espero que las nuevas generaciones lo sepan valorar. Gracias. Oye, qué bien, A continuación, Por favor. invitamos al escenario a Pedro Sanz, presidente de la Asociación Hoy Cultural más. Deportiva Barma. ¿De dónde da? Sí, nos hace emocionado a todos. Sí. Para ser la primera vez que hablas en público, Parece que lo haya hecho Creo- siempre. Parece que lo haya hecho siempre. que ha sido un sobresaliente. Pues sí, perfecto. Después de este ambiente tan bueno que nos han creado los intervinientes, pues en nombre de la Asociación Cultural os queremos dedicar toda la Junta unas palabras. Las digo yo, pero es de parte de toda la asociación y de sus socios. Buenas tardes a todos. Las bibliotecas, por suerte, existen y resisten. Nuestra biblioteca cumple 40 años alimentando el alma de tantos lectores. El 17 de junio, como ya han dicho, abrió sus puertas la Biblioteca de Bávena, una biblioteca impulsada con fondos públicos desde la Corporación Municipal, siendo en ese momento, como ya se ha dicho, nuestro querido vecino y alcalde, que fue en su momento, que por motivos de salud no puede estar, Eduardo Navarro Vela. Está su hijo en representación. Asimismo, también el concejal de Cultura, aquí presente, que le agradecemos, José Luis Molina, Sancho, también participó.
Ese carácter público que hemos comentado es el que forja la grandeza de este tipo de bibliotecas, que les lleva a cumplir con una función social tan importante como es posibilitar el acceso a la cultura, a la literatura y al saber, poniéndolos al alcance de todos. Es justo mencionar al que todo el mundo cuenta que fue un gran promotor de la iniciativa, dedicando mucho trabajo y entusiasmo en su creación y puesta en marcha. Nuestro vecino ya fallecido, Eusebio Monter de Juste, el socio número 1. Mil gracias por ello. Nuestro agradecimiento asimismo a todas las personas que tuvieron algo que ver de una manera u otra en el apoyo para que su creación fuera posible. Hoy vamos a dar un nuevo paso lleno de simbolismo. La biblioteca va a ser bautizada con el nombre de Isaac Bureta Nento. Quizá el destino ha sido el encargado de dejar pasar estos 40 años para recibir su nombre merecido, el de nuestro cronista local, Isaac Bureta, autor de varios libros dedicados a contar la historia de nuestro pueblo. Un abrazo para él. La biblioteca actual, como ya nos han contado, poco o nada se parece a aquella biblioteca inaugurada en 1985 con unos pocos volúmenes. No solo han ido cambiando las instalaciones, también los fondos. De los 1.482 volúmenes iniciales, se han convertido con el paso del tiempo en más de 6.000. Ha evolucionado en positivo, incorporando poco a poco las nuevas tecnologías y también nuevas actividades de animación a la lectura. La última, como les he dicho, el club de lectura, donde cada mes se reúnen unos cuantos vecinos para leer y comentar el libro recomendado, convirtiéndose esto en un auténtico acto de dinamización cultural. Seguramente muchos de vosotros recordaréis con emoción el día en que se inauguró la biblioteca y os hicisteis socios, y allí, desde ese primer momento, os atendió María Pilar Landesa Pili. Ella ha sido la primera y única bibliotecaria a lo largo de este tiempo. Ha sido impulsora y responsable de este milagro de la cultura que cumple 40 años. Su ilusión, dedicación y trabajo han sido primordiales para que la biblioteca de un pequeño pueblo de Teruel, nuestro pueblo, haya sobrevivido, creciendo y evolucionando a lo largo de estos años. Todo espacio tiene su alma, y durante estos años el alma puede que haya sido tu Pili, seguro. Muchas gracias por tu entrega, por tu vocación, por tu interés y por tu servicio siempre amable. Gracias. Este aniversario no habría sido posible sin los verdaderos protagonistas, vosotros, los usuarios, los lectores, los que ya teníais pasión por la lectura y los que la habéis desarrollado a través de este espacio. Gente con curiosidad en busca de conocimientos, que han encontrado en los libros una forma de enriquecer su vida y experimentar emociones y se han formado como ciudadanos más críticos y comprometidos, aspectos que han servido también para el desarrollo cultural y social de nuestro pueblo. Mil gracias por haber contribuido con vuestra labor a que la biblioteca continúe siendo una realidad 40 años después. Debemos agradecer de manera muy especial por el esfuerzo humano y económico que representa para una población tan pequeña a todas las corporaciones municipales de distinto color político que han pasado por el Ayuntamiento de Bávena a lo largo de los 40 años y que han apostado por la continuidad de la biblioteca, dando su apoyo incondicional durante todo este tiempo. Animamos asimismo a la actual corporación, con María José Rubio al frente, a seguir el mismo camino de mantener y cuidar este servicio. Desde la Asociación Cultural Bávena no podíamos mantenernos ajenos a esta celebración tan merecida, porque somos muy conscientes de la suerte que tenemos de poder disfrutar en nuestro querido pueblo de una biblioteca pública que nos ofrece un espacio cultural dinámico y tantos momentos de satisfacción leyendo y haciendo juntos. Desde que nos planteamos la celebración de este aniversario, pensamos que tenía que estar apadrinado por una persona defensora de las bibliotecas.
que tuviera como valores la pasión y el interés por su trabajo. Una persona a favor de la reflexión desde diferentes puntos de vista, que nos haga discernir sobre distintas posiciones y nos haga pensar, dudar, ser críticos y que nos invite a hacerlo continuamente a través de sus obras. Y enseguida se nos ocurrió la persona. La teníamos muy cerca, aquí al lado, en Daroca. El magnífico escritor José Luis Corral Lafuente, nuestro ilustre invitado, que desde el primer momento de nuestra propuesta de unirse a esta celebración aceptó sin dudarlo. Gracias, José Luis, por tu inmensa generosidad, por acompañarnos en este sencillo acto, pero muy emotivo para nosotros, ya que tú le das el toque de excelencia. Gracias. Dar las gracias también a la escritora Irene Vallejo, que nos ha dedicado unas bonitas palabras. Os dije: valoro enormemente la actividad de las bibliotecas públicas y por eso he visitado tantas, también en la provincia de Teruel, y he apoyado sus actos culturales. Os envío mi abrazo más cálido y mis felicitaciones por la hazaña de mantener viva la lectura durante 40 años. Pili merece todos los aplausos. Espero poder conocer el club en el futuro, cuando me lleguen tiempos más tranquilos. Larga vida. Gracias. Para ir finalizando, nuestra enorme gratitud a todos y cada uno de los que han participado en la organización de este acto. Joris Monterde, usuaria de la biblioteca desde muy temprana edad y colaboradora desinteresada nuestra, haciendo cada año haciendo disfrutar a los niños. Muchas gracias, Joris. Jesús García Laoz, que yo veo ahora, no sé, ¿estás por allí? Estaba aquí. ¿Estás ahí? Habréis pensado, ¿qué hace aquí Jesús? Jesús es nuestro pequeño maestro de ceremonias, porque también es, como curiosidad, la persona que tiene la ficha más completa de lecturas de la biblioteca. Entonces tenía que estar presente también en este aniversario. A todos los miembros de la Junta de Gobierno de la Asociación Cultural, que hemos trabajado, a pesar de muchos inconvenientes, para que este acto saliera adelante. Gracias también al Ayuntamiento y todos los trabajadores del Ayuntamiento que han participado. A nuestros amigos Manoli y Tommy, y al hijo de José Luis, Alejandro Corral, que nos han servido de enlaces, y también, cómo no, a todos los voluntarios que desinteresadamente nos han apoyado y nos han ayudado. Por último, permitirme una pequeña cita del Principito, que me encanta. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Gracias a todos por vuestra atención y que sigamos celebrando muchos más aniversarios de nuestra querida biblioteca. Gracias. Como él lo ha indicado, finalmente para comenzar hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de una figura destacada en la literatura histórica, profesor y catedrático de la Historia de la Universidad de Zaragoza, novelista, vecino de la Roca, José Luis Corral. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Queridas alcaldesa, diputada de Cultura, miembros de la Corporación, antiguos alumnos, alumnas, compañeros, vecinos de Valena, muchísimas gracias por esta invitación. El privilegio de verdad que es mío, y además tampoco cuesta tanto venir de dar aquí. Y además me ha traído Manoli, mi gran amiga, y Toby, con lo cual, pues, miel sobre hojuelas. Yo soy un tipo duro, bastante antes, pero en aquel momento no me lo esperaba.
cuando has hablado, perdón, ya perdonará la voz que llevo, pero es que el aire acondicionado tiene estas cosas. Llevo unos días con la voz un poco tomada por el aire acondicionado. Ha habido un momento, cuando hablabas de ese artículo que escribí para El País, por cierto, también me vetaron y me cesaron y me censuraron en El País, en otros sitios. Casi se me han humedecido los ojos. Porque ese artículo que escribí a petición del diario, del periódico El País, es cierto. Mi padre murió cuando yo cumplí 14 años, estábamos paseando él sabía que se iba a morir, murió de cáncer de páncreas. Y unos días antes de morir, unos 15 días antes de morir, me dijo exactamente esa frase. Hijo mío, cuando vayas por la vida, que te pese un hombro igual que otro. Le pregunté por qué significaba, y no me dijo nada. Ya lo entenderás cuando seas mayor. Yo creo, o por lo menos quiero creer, que me estaba diciendo que fuera recto por la vida. Es decir, que un hombro no me pesara más que otro, porque entonces iría evidentemente torcido. Y le he hecho caso, o he querido hacerle caso. Es verdad que soy demasiado crítico. Si alguno me lee algunos artículos antes en el periódico, hasta el año pasado, que escribía todas las semanas en el periódico de Aragón, ahora hago en la COPE, fíjese, pues en Escoral, hablando de historia en la COPE, que pues pasa en esta vida, ¿no? Soy bastante crítico. Pero es que creo que, perdón por la falta de modestia, los intelectuales tenemos que ser críticos. Porque la vida avanza, en la vida se avanza cuestionando la realidad. Eso es, en cierto modo, la crítica. Bueno, gracias por esa referencia al artículo que escribí, por aquellas palabras de mi padre, y que se lo he contado a mis dos hijos, a Úrsula y a Alejandro, casi, desde que lo escribí hace unos 10, más, 20 años casi. Bueno, perdón por esta impresión. Yo hablo mucho. Si se aburren, pues se van, o si no me cortan, que será mejor porque hay que inaugurar la placa de la biblioteca. Pero sí quería decirles unas breves palabras. Mi vida ha estado sumergida entre libros. Tengo más libros que la biblioteca de Bávaro, entre mi casa de Daroca y mi casa de Zaragoza. Hace poco hicimos un recuento con Alejandro donde nos salían 22.000. 22.000 libros son una vida, pero son la vida, fundamentalmente la vida. Y son libros, sobre todo, de historia y de literatura. Historia y literatura, David lo sabe bien, que ha estudiado, que ha estudiado Maragall. Historia y literatura, es decir, historia, novela, poesía, parecen dos términos contradictorios. Eso que llamamos en castellano, en español, un oxímoron. El oxímoron, le recuerdo, que es una figura literaria que sirve para, poniendo juntas dos palabras, dos conceptos, que parecen contradictorios, creen un concepto nuevo. En España tenemos un oxímoron perfecto. Es guardia civil, la guardia civil. Si eres guardia no eres civil, si eres civil no eres guardia, ¿no? Los poetas utilizan mucho un oxímoron que dice se oía el silencio. Claro, si se oía era silencio y si no se oía, pues evidentemente que el silencio nunca se oye. Pero bueno, son figuras literarias. Bueno, pues yo hago novela e historia. Perdonen que hable un poquito de mis libros. Novela e historia. Dos palabras presuntamente contradictorias, un oxímoron. La novela, si ustedes van al diccionario de la Academia de la Lengua, verán que es ficción, imaginación, fabulación. Pero si siguen avanzando, verán también que es sensaciones, vivencias, bueno, todo eso que es la literatura. Si van después a la palabra historia, el adjetivo histórico, histórica, verán que habla de relato real de los hechos del pasado. Contar de verdad lo que ha ocurrido. Pero siguen avanzando. Y en la octava, novena acepción de la palabra historia se encontrarán con la entrada mentira
engaños. ¿Y en qué quedamos? La historia es lo verídico, lo que ha ocurrido, lo real, o es un engaño, o es una mentira. Ustedes emplean probablemente en muchas ocasiones la misma palabra, historia, con ese doble sentido, contradictorio. Yo lo decía muchas veces. A mis hijos, cuando eran pequeños, si quería que me contaran la verdad porque me habían contado una mentirijilla, les decía, a ver, Alejandro Úrsula, cuéntame la historia, cuéntame la verdad. Pero a veces, si quería que no me contaran mentirijillas, le decía, déjate de historias. Fíjense, la verdad, la mentira, lo mismo. Historia y literatura forman buena parte de lo que es el contenido de una biblioteca. Hay muchas más cosas en ese catálogo que has puesto de final, de tantas clasificaciones de libros, tantos temas. Hasta ha citado a mi buena amiga, a Irene Vallejo, cuando escribió ese libro, que por cierto yo lo leí todavía sin publicar, ¿no? Somos muy amigos. Y le dije, Irene va a tener un éxito extraordinario, pero casi no pensábamos que iba a ser tan grande, ¿no? Irene plantea en su libro un amor por los libros, por la literatura, a partir de la historia y a partir de esa literatura, de esos libros. Libros que forman vidas, libros que forman sensaciones, libros que construyen edificios vitales con los cuales nos identificamos. Yo he dedicado buena parte de mi vida y he sido dedicado al estudio de la historia. No solo de la historia de Aragón, de la historia de España, también he escrito varias cosas sobre otros países, otras civilizaciones, otras culturas. Pero, en esencia, siempre volvemos a las raíces. Nuestras raíces están donde hemos nacido, evidentemente, y están siempre ahí. Tener las raíces, enraizar en un lugar del cual te puedes marchar, significa vivir en ese lugar o muy lejos de ese lugar, pero vivir ese lugar. Yo creo que Marina es uno de esos lugares. Yo he venido muchísimas veces a Madrid. La mayor parte de las ocasiones de fiestas. Hoy también de fiestas. Es una gran fiesta de la cultura y de los libros. En este acto sobre la biblioteca, estos 40 años de los premios, enhorabuena, de la biblioteca de Wagner. Y cada vez que venía a Wagner, yo me sentía en mi tierra. Porque las raíces se extienden a veces por muchos recovecos, ¿no? Las raíces van pasando de una tierra a otra. Y no es lo bonito, que las raíces estén ancladas en un lugar, pero se extiendan y vayan nutriéndose de nutrientes de otros lugares. Eso que se decía en la Iglesia clásica, ¿no? Ser ciudadano del mundo. De Wagner, pero ciudadano del mundo. Y acaba. La pasión por las bibliotecas y la pasión por los libros viene de muy antiguo. Yo no sé cuál fue la primera biblioteca que el ser humano construyó. Probablemente fue en Ugarit, un imperio de hace unos 5.000 años casi, allá en el norte de Siria, donde a alguien se le ocurrió que los textos hablados, lo que se hablaba, se podía escribir y por tanto podía permanecer en la memoria. Se podía fijar la memoria con los textos escritos. Y alguien escribió siglos después que efectivamente los libros, lo escrito, son los medicamentos, los fármacos de la memoria. Y se hicieron grandes bibliotecas. La biblioteca de Éfeso, en el Imperio Romano, o en Turquía, la gran biblioteca de Alejandría, y se destruyeron, se han quemado grandes bibliotecas. La última gran biblioteca que se destruyó fue en la guerra de Yugoslavia, la gran biblioteca de Sarajevo, ¿no? Aún recuerdo las imágenes en televisión ardiendo los libros de esa biblioteca. Es curioso. Los pueblos más pobres, los pueblos
menos civilizados son los pueblos menos cultos. Ojo, la ignorancia no lleva directamente a la felicidad. La cultura tampoco. Hay gente muy culta que es muy feliz. Pero os aseguro, créanme, que leyendo libros se es más feliz, más culto y en consecuencia más rico en todos los sentidos. Lean todo lo que puedan. Y si es en biblioteca como la suya, muchísimo mejor. Enhorabuena por estos 40 años y que sigan cumpliendo los libros Wagner y biblioteca muchos años más. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar este acto, invito a la alcaldesa María José Rubio a que se despida del consejo. Bueno, viendo todo este acto, queda poco por decir. María Pilar ha hecho una exposición preciosa de los 40 años de la biblioteca. Ha estado fenomenal y son 40 años también de tu vida, ¿vale? Muchas gracias, Pili. También quiero decir que después de 40 años tenía que llegar el momento en el que a nuestra biblioteca había que ponerle un nombre, ¿vale? Entonces la corporación dijimos, bueno, ¿quién mejor que nuestro vecino Isaac Bureta, que también ha llevado el nombre de Wagner y que realmente todos sus artículos y sus libros se han basado en nuestro pueblo? Entonces nos pusimos en contacto con él, la corporación del ayuntamiento, se los pusimos, fue Nati a hablar con él personalmente y la verdad es que él se emocionó y dijo, como es tan humilde, que él no se merecía esto. Y le decimos que sí, que queríamos ponerle su nombre. Lo que ocurre es que él no ha podido venir, pues su mujer ya es muy mayor y tiene problemas de salud y él tampoco, él también está muy mayor. Entonces, de acuerdo todos juntos, decidimos ponerle el nombre a la biblioteca nuestra de Isaac Bureta. Ahora, después de este acto, nos iremos, quitaremos la bandera del nombre de Isaac Bureta, lo haremos y luego podéis visitar todos juntos la biblioteca y más tarde nos acercaremos todos al albergue a tomarnos un pequeño y sencillo vino español. Venga, muchas gracias a todos por vuestra atención.